Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: os he hecho ver muchas buenas obras por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros blasfemas, porque he dicho soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que dijo Juan era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. En el Evangelio, la primera lectura es más profecías sobre la pasión de Cristo. Es la persecución a Jeremías, pero Jeremías es imagen profética de lo que será Cristo. Y todo aquello que se hace a Jeremías, curiosamente, no es curiosamente, querido por Dios así, se refiere en el fondo al mismo Cristo. Y por eso nos lo pone la Escritura ya en el Antiguo Testamento, tantos siglos antes de Cristo. Pero el Evangelio nos pone ante un problema muy grave en nuestra sociedad y en el momento también de Jesús. ¿Cómo interpretar a Jesús? Jesús se muestra como el Hijo de Dios. Se muestra como Dios y quieren matarlo porque se hace Dios, dicen los judíos. Es muy curioso ver lo que piensan los historiadores ateos de nuestra época y los libros que se enseñan en las escuelas, en muchas escuelas, en muchos sitios, en las universidades. Fue Constantino el que hizo que Jesús fuera Dios en el siglo IV. Antes nunca se había hablado de Jesús como Dios, eso es una invención del siglo IV. Incluso el Evangelio de Juan se escribió en el siglo IV porque no podía ser escrito en el siglo I. Pues no, todos los testigos lo ponen en el siglo I y está en el siglo I y todos los documentos vienen desde el siglo I. Y caen en lo mismo que caían los fariseos. Tú que eres hombre, te haces Dios. Y eso es lo que critican a la Iglesia. A este hombre Jesús lo hemos hecho Dios. Y por eso quieren matarlo. Y por eso lo quieren matar también hoy. Cristo fuera de todo, de las escuelas, de las calles, solo que para los templos y en las casas de los cristianos. Fuera de eso no se puede hablar de Cristo. Bien. Y resulta que empiezas a ver el Evangelio y esa diatriba estaba ya en ese siglo I, en la vida de Cristo. Aunque Cristo muere por nuestros pecados, muere precisamente por ser Dios. Siendo Dios, ese Dios que se hace hombre. ¿Y qué piensan los hombres? Es un hombre que se hace Dios, con lo cual es un Dios falso. Nosotros sabemos que es justo al revés, es Dios que se hace hombre. Y nos los dice aquí mismo. A quien en el Padre consagró y envió al mundo, a ese que es Cristo, el consagrado que viene al mundo y que se hace hombre, a ese le decís que blasfema porque dice que es Dios. Pues ese es Dios. Y viene ese problema entonces enorme. El problema del creyente al no creyente. Y el creyente no es lo que la gente piensa, la gente de fuera. El creyente es el que cree que Dios existe, ¿no? Recordemos que eso no es ser creyente, eso es ser agnóstico. El que cree que existe un Dios es un agnóstico, o sea, aquel que no sabe,
y no sabe decir, pero algo debe haber. El creyente es el que dice, ese Jesús de Galilea, ese Jesús que nació en Belén, ese Jesús que enseñó y que creó la Iglesia, ese es Dios hecho hombre y que nos da la salvación por su pasión, muerte y resurrección. Ese es el creyente y que eso lo lleva a su vida, la fe en la que cree. Todo eso a muchos les cuesta de entender. Para la gente de hoy y para los políticos de hoy, y lo han dicho 1000 veces en todos los medios públicos, ¿qué es un creyente católico? Dicen, es aquel que no cree en nada y que va a misa para los entierros, comuniones y bautizos, va a la iglesia y basta. Ese es el creyente católico para el mundo civil. Y el que va a misa, ese es un fanático, ese es peligroso, esa es gente que no la eliminamos porque no podemos, pero esa es mala gente, fanáticos, esa mentalidad que han creado en estos últimos años, pero que en el fondo viene de toda la historia de la Iglesia. Al cristiano de verdad nunca ha sido bien visto. Los santos nunca fueron bien vistos, sino que fueron también perseguidos como Cristo, porque el santo tiene un problema, muestra la divinidad de Dios que está en este mundo, Dios que quiere moverse entre nosotros, en los cristianos, y el mundo rechaza a Dios. Y estamos en esta semana que prepara la Semana Santa, la Semana de Pasión que le llamamos a esta, y la Semana Santa que es el rechazo del mundo hacia Dios, matándolo en un madero, al hombre Dios, al Dios que se ha hecho hombre. Pero viene el triunfo de Cristo. Por mucho que el hombre quiera, el triunfante siempre es Cristo, que resucita y que nos prepara a todos los que le sigamos para la vida eterna.